Buen día, queridos hermanos, qué gusto saludarlos de nuevo en este rinconcito, en el de intimidad en el que vamos a meditar la palabra de Dios. En este domingo que ya empezamos la semana 18 de tiempo ordinario. Les saluda como siempre su hermano y amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente en la parroquia Jesús Divino Maestro, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. La primera lectura del día de hoy, por ser domingo, nos remontamos al profeta Isaías. Entre semanas estamos meditando a Jeremías, pero hoy por ser domingo viene el profeta Isaías y corresponde al capítulo 55, versículos del 1 al 3. Fíjense, es muy hermoso este mensaje porque siempre el Señor, les digo, tiene un mensaje de amor y de esperanza. Aquí el Señor, a través de Isaías, se dirige a un pueblo exiliado de Babilonia, un pueblo de Dios que ha sido alejado de su tierra, que ha sido despojado de sus posesiones, que se ha quedado sin nada, incluso ha quedado lejos de Dios porque están lejos del templo del Señor. Pero hoy el Señor les dice que donde quiera que estén, pueden seguir unidos a Él. Fíjense cómo hay tres cosas muy hermosas que dice aquí. Fíjense, dice, esto dice el Señor, todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua. O sea, aquí está tocando el primer punto, la sed, que hace alusión al agua, que es vida. Y luego dice, los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, se tomen trigo y coman. Aquí hace referencia al pan, que es el alimento que da la fuerza al cuerpo. Y luego tomen vino y leche sin pagar. O sea, aquí está hablando de la leche que a nosotros nos hace referencia a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, y que para nosotros en la actualidad la tierra prometida pues es la salvación. Entonces aquí nos habla que Él es el que nos da la vida, es el que nos da la fortaleza y es el que nos da la salvación. Pero nos invita a que no busquemos otras cosas. Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Esto nos habla, y en estas tres lecturas del día de hoy, nos habla en esta primera de que el amor de Dios es gratuito, que el amor de Dios no tenemos que hacer nada para ganarlo. Solamente hay una cosa que sí nos pide el Señor, que pudiéramos decir que es el precio de su amor, que es la fidelidad. Solamente siendo fieles al Señor, Él es fiel también a sus promesas. Él nunca deja de cumplir sus promesas, pero nosotros en esa falta de fidelidad, pues como lo hemos dicho, siempre cargamos la consecuencia de alejarnos de Él. Entonces el primer mensaje es, el amor de Dios es gratuito. La segunda lectura es la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 30, capítulo 35 y del 37 al 39. Y este también es un mensaje hermoso, es algo que siempre debemos de tener en mente. Si en la primera lectura decíamos que el amor de Dios es gratuito, aquí nos dice que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios está siempre junto a nosotros. El amor de Dios hecho carne en Cristo nunca nos abandona. Por eso dice, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que Dios nos ama en Cristo? Y luego dice las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. Ciertamente de eso salimos victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Entonces, si en la primera lectura decía que el amor de Dios es gratuito y aquí nos habla de que el amor de Dios es eterno y de que es el que nos da la fuerza para superar todas estas dificultades, todas las situaciones que se nos presenta en la vida, entonces el amor de Dios es el que nos saca adelante. Pero fíjense, así como en la primera lectura decíamos que el amor de Dios es gratuito, pero el único precio que hay que pagar es la fidelidad, así aquí decimos que el amor de Dios nada te puede separar de él, solamente una cosa, es tu decisión. La libertad que Dios te ha dado para decidir, la libertad que Dios me ha dado para decidir. Si yo decido alejarme de Él, Él es respetuoso, Él no nos obliga a permanecer a su lado. Entonces, pero lo que está muy claro es que si yo me alejo de Dios, si yo estoy cerca de Dios, no quiere decir que no voy a sufrir todo lo que aquí dijimos, persecuciones, tribulaciones, angustia, ansiedad,
todo eso lo vamos a sufrir porque es parte de la vida. Pero cuando lo sufrimos junto a Dios, con la compañía de Dios y la cercanía de Dios, Él nos da lo que decíamos ahorita, la fortaleza para salir adelante. En cambio, cuando todo eso lo sufrimos lejos de Dios, todo eso nos agobia y todo eso sí nos puede abrumar. Entonces seguimos en el siguiente escalón. El amor de Dios es gratuito y el amor de Dios es para siempre. Nada nos puede alejar del amor de Dios. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21, fíjense aquí, es el famoso pasaje de la multiplicación de los panes que todos los evangelistas nos lo narran. Pero empieza en una situación muy conmovedora, porque Jesús, después de enterarse de la muerte de su primo Juan el Bautista, él sube a la barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. Quiere estar un poco meditando, sufriendo su dolor por la muerte de su primo. Sin embargo, la gente lo sabe, va y lo busca. Va y lo busca y Jesús se compadece de él. Esta es una palabra que también está en todas las lecturas de él, la compasión de Jesús por el que sufre y que está por encima del momento que está sufriendo él. Él pone por encima a los demás que de sí mismo. Y entonces al irse a predicarles a toda la gente, surge una situación, se está haciendo tarde, están en despoblado y la gente tiene hambre. Aquí hay dos soluciones, dos alternativas. Los apóstoles le dicen, despide a la gente para que vayan a la caseríos y compren algo de comer. ¿Qué nos está diciendo? Porque los apóstoles dicen, pues que vayan, que cada quien haga lo posible por sí mismo, ¿no? Que compre su comida, que coman y luego ya continuamos. Pero Jesús les da otra opción, les dice, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Fíjense, aquí esto es muy hermoso, sobre todo porque en la parte siguiente nos remonta a la última cena, nos remonta a lo que nosotros en ese momento todavía no lo vivían, pero nos está remontando a nosotros lo que ya sabemos que sucedió en la última cena. Porque fíjense lo que dice, les dicen los apóstoles, aquí solamente hay 5 panes y 2 peces. Y dice, mirando a la gente, mandó a la gente que se sentara sobre el pasto, y luego fíjense estas frases, tomó los 5 panes de los pecados y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Son las mismas palabras que Jesús usó en el momento de la última cena. Mirando al cielo, pronunció la bendición, tomó pan, lo partió y se los dio a sus discípulos. Nada más que en aquel entonces fue para que ellos comieran, ellos estuvieran en comunión con Jesús. Hoy nos dice, la comunión con Jesús solamente es plena cuando se convierte en comunión con el hermano, cuando nosotros lo compartimos. Por eso cuando dice, denles ustedes de comer, no se refiere solamente al hambre, no solamente se refiere a lo físico. Denles ustedes de comer a todos aquellos que tienen hambre de justicia, que tienen hambre de compasión, aquellos que necesitan una palabra de consuelo, aquellos que necesitan un hombro donde llorar, aquellos que necesitan paz, aquellos que necesitan amor. El Señor nos invita a que la comunión que tenemos con Él se convierta en comunión con el hermano, porque de esa manera estaremos cumpliendo esos 2 mandamientos que Jesús dice que son los más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo tenemos que amar primero a Dios, porque de ahí viene todo el amor. Entonces, esto nos vuelve a hacer el resumen de que el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios lo tenemos siempre, nada nos puede alejar de Él. Pero el amor de Dios va orientado a ser comunicado hacia los hermanos. La comunión con Cristo va encaminada a tener una comunión con nuestros hermanos y entonces nos lleva a esa tierra que emana leche y miel, que un día podremos estar disfrutando en el cielo. Ojalá que esta reflexión llegue a nuestro corazón, ojalá que lo podamos compartir, compártanlo con sus redes sociales para que más personas puedan escuchar este mensaje y que sepamos que el amor de Dios es el que nos mueve y que ese lo tenemos siempre. Dios te ama y Dios te quiere feliz, por eso yo te lo digo todos los días, porque eso es una de las realidades que no podemos nunca desdecir. Dios te ama y Dios te quiere feliz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Cuídate mucho, sé feliz, Dios te ama y Dios quiere que siempre tengas la sonrisa a flor de piel. Te mando un fuerte abrazo.